arrancamos las Warmis en este espacio acá en Radio Pichincha, 9:08. Estamos empezando un poquito tarde, pero no se preocupen que nos vamos a pasar en el espacio de Pichincha Rima y avisando estoy, porque tenemos mucho que contarles el día de hoy, mucho que compartir en este día jueves 22 de junio de 2023. Hoy proponemos en este programa un baño de verdad sobre la violencia sexual infantil en las instituciones y para eso vamos a conversar con dos invitadas que realmente tienen mucho que decir y mucho que transparentar de lo que pasa en esta sociedad. Pero bueno, antes de empezar, quisiera revisar unas imágenes que nos enviaron de una unidad del Corredor Central Norte que va con las puertas abiertas, solo levantada la rampa que adaptaron para las paradas de la Cooperativa Reina de Quito. Es de esta unidad, la 1293. Ayer pusimos en Twitter, le nombramos al alcalde Pavel Muñoz y respondió pidiendo a las entidades encargadas, Secretaría de Movilidad, la AMT, que hagan el control de esto, porque no es posible que jueguen con la vida, con la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas que tienen que tomar el transporte público en la capital. Esto por un lado. Muchísimas gracias al alcalde Pavel Muñoz por responder y por precisamente hacer que las entidades encargadas actúen de forma inmediata. Y lo otro, bueno, que nos ha llamado la atención poderosamente es que una chica se quedó atrapada en una unidad de la Ecovía, se quedó dormida la chica. Bueno, vamos a ver el video de esta joven, lo viralizó en redes sociales. Señor, sáqueme de aquí, decía ella, desesperada. La pasajera se durmió en el bus de la Ecovía y se quedó encerrada en la unidad. Estoy en la Granados y allá está el chofer y no me ve. Señor, sáqueme de aquí. Que venga. Ya quiero ir a San Gabriel. Señor. Me he quedado dormida. Ay. Ya, gracias. Ay. Ya soy libre. Bueno, pobrecita la chica, pero lo tomó con humor, ¿no? Y eso es lo importante. Se quedó dormida. ¿A quién no le ha pasado? Alguna vez yo iba al aeropuerto en los buses que salen de la Río Coca y luego el señor me viene a cobrar nuevamente y le digo, ¿por qué si ya le pagué? Me dice, no, pero ya estamos de regreso. Fue todo un drama y esas cosas pasan, ocurren, creo que a todos nos ha pasado y es mejor tomarlo con calma, ¿no? Por suerte hubo quien la rescate. La empresa de pasajeros de Quito también lo tomaba con humor, decía que bueno, estaban ahí para rescatar a los pasajeros y pedían más bien que les cuenten su experiencia con este tipo de hechos que se vuelven anecdóticos. Vamos a pasar a los temas serios aquí en Radio Pichincha. Tu voz cuenta. Carlitos, póngale por favor ahí para que podamos presentar a nuestras invitadas. Bueno, son las 9:12 y estamos ya empezando. Saludamos a nuestras invitadas del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tomando en cuenta que lo habíamos anunciado hace unos días, el martes se abrió esta investigación defensorial sobre violencia sexual infantil. Así es que nos acompaña el día de hoy Sara Oviedo, defensora de los derechos de la niñez, y también pues Patricia Espín, quien pues ha tenido que pasar por mucho para hoy estar aquí y poder contarnos también por qué la importancia de esta investigación que se desarrollará pues con apoyo de varias instituciones, varias organizaciones que vienen trabajando por décadas por los derechos de las infancias y por protegerlas de esta violencia sexual que está institucionalizada y hay que reconocerla. Por eso decimos, un baño de verdad es lo que nos merecemos en Ecuador. ¿Cómo estás, Sarita? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Patricia. Buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, ¿qué es lo primero que surgió al momento de poder plantear esta investigación defensorial, tomando en cuenta el camino recorrido con esta comisión de investigación en AMPETRA, por ejemplo, que ya destapaba muchos casos de violencia sexual en las instituciones educativas, pero también muchos otros casos, ¿no? Tenemos lo que ha pasado con la iglesia en nuestro país y a nivel del mundo, los abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Bueno, en primer lugar, reitero mi agradecimiento por
que Radio Pichincha nos ha dado bastante cobertura en este momento de lanzamiento de la investigación defensorial. Estuvieron ahí en el momento de lanzamiento y ahora que nos han tomado en cuenta para esta entrevista. Tal como usted dijo, el antecedente inmediato que tenemos a la investigación defensorial es la Comisión Ocasional Ampetra, que destapó más de 7,000 casos, que se presentaron de violación sexual, abuso sexual. En ese sentido, han pasado ¿cuántos años? Desde el 2018 hasta acá, que las instituciones que recibieron recomendaciones, fueron como 10 o 11 instituciones que recibieron recomendaciones, porque el trabajo que se estaba haciendo para encontrar la verdad y la justicia, el mandato que tienen esas instituciones dentro de sus competencias de encontrar verdad y justicia, no lo estaban haciendo. Pero de allá a acá, nosotros logramos como COCACEN que una o dos veces se le llame a la Comisión Ocasional de Niñez y Adolescencia a algunas autoridades para hablar. Y ahí nos dimos cuenta que ni siquiera sabían de que la Comisión Ocasional Ampetra había dejado recomendaciones. Entonces comenzamos a hablar con la Defensoría del Pueblo y a buscar un mecanismo que permita nuevamente retomar esos 7,000 casos, juntar con los 16,000 casos que el REDEMI del Ministerio de Educación, que es un sistema estadístico, nos está informando. Parte de los 7,000 están en esos 16,000, pero mire cómo va subiendo el número de casos, que todos esos casos sean retomados. Pero la investigación defensorial es esencialmente un diagnóstico del estado de situación de la violencia sexual en el país. Número de casos es muy importante, pero también es muy importante qué han hecho las instituciones frente a esos casos, qué se ha hecho para lograr sentencias, verdad y justicia, qué se han hecho en función de la restitución, reparación de derechos. O sea, lo que vamos a hacer con la Defensoría del Pueblo, a través de todas las delegaciones de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, es encontrar ese tipo de casos. Esperamos la actuación de la ciudadanía, esperamos mucho la actuación de la ciudadanía. Es hora de que puedan poner las denuncias en la Fiscalía, que es donde que compete ponerla. Para eso la Defensoría del Pueblo va a apoyar con, diríamos, las indicaciones necesarias. Pueden acercarse a las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en cada provincia y ellos les van a ayudar a cómo dar los pasos. Pero sin esa participación de la ciudadanía, créame que es muy difícil que podamos tener este diagnóstico, la magnitud del problema que tenemos de violencia sexual en el país. Revisaba las cifras que nos da la Fiscalía desde la Unidad de Género entre el año 2022 y en marzo de 2023, que son las cifras que nos proporcionaron, y hablan, por ejemplo, de denuncias de abuso sexual de 12,310, y dentro de esta cifra, de este global, hay muchos casos que tienen que ver con violencia sexual infantil, abuso sexual infantil, igual 9,471 denuncias de violación. Las denuncias, las que llegan a la Fiscalía, y dentro de esa también sería interesante saber el porcentaje que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. Y luego también tenemos casos de denuncias de acoso sexual, 2,103, y denuncias de contacto con finalidad sexual con menores, 223, pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes, 145. Estamos muy mal, y yo no sé si es que estamos tomando en cuenta la dimensión y la gravedad de esto. Patricia, muchísimas gracias por estar aquí, por recorrer un camino también tan doloroso, pero para poder sanear de alguna forma y presentarte como símbolo también de que se puede luego lograr el bienestar, pero siempre y cuando haya verdad y haya reparación. Patricia, ¿puedes por favor contarnos un poquito sobre lo que ha sido para ti todo este camino también y qué esperas que ocurra con este proceso, con esta investigación? Bueno, soy una madre sobreviviente de este caso. Nos hemos denominado así porque mi hija fue víctima de abuso sexual cuando ella tuvo 15 años.
en una institución educativa en la ciudad de Ambato. Es una educación de carácter particular, y en ese entonces no existía ningún tipo de protocolo donde uno acudir, donde uno hacer. Entonces, cuando yo descubrí esto, fue un año después que descubrí lo que había pasado con mi hija. Prácticamente ha sido muy doloroso, desde el tener que ir a denunciar en la fiscalía, haber descubierto en la institución educativa, ir a haber comentado allá. Entonces hay muchos parámetros aquí, como por ejemplo en la institución hicieron caso omiso, prácticamente. ¿Y por qué? Porque no existía un control desde las autoridades del Ministerio de Educación. Podía cualquier persona crear una institución educativa y contratar al que está pasando por la calle, porque el perpetrador de mi hija no tenía ningún título, simple y llanamente sabía el inglés, y como era un instituto, un colegio, CEBI, se llama Centro Educativo Bilingüe Internacional, a ella lo que le interesaba era tener docentes que sepan inglés, pero sin que tengan un título profesional, desde ahí. Entonces se logró en ese camino que al menos se controle a que sean personas tituladas, que tengan un título de tercer nivel, que digan que es docente, porque si no contratan a cualquier muchacho, y esas fueron las consecuencias. Bueno, pero hay agresores sexuales también titulados, ¿no? Titulados, por supuesto que sí, pero partiendo desde ahí. El ir a denunciar en la fiscalía, uno pasa unos trámites muy dolorosos. ¿Por qué? Porque uno empieza y el guardia le pregunta qué va a hacer, a dónde va, qué hace, a dónde, cómo y el por qué, qué pasó. Desde ahí es la revictimización. Posterior a ello, en mi caso, el fiscal vino y me dijo, ¿sabe qué? Coja dinero, porque de esto no va a conseguir nada. Entonces, siempre he dicho que no, porque el dinero no va a compensar el dolor que ha pasado, que hemos pasado como familia. Somos 4 integrantes. No comentábamos a nadie, tratamos de ser solo los 4. ¿Y por qué? Porque prácticamente mi hija era menor de edad y teníamos que precautelar su integridad. Sin embargo, pasó el tiempo, y por culpa, como lo dice ahí en las sentencias que salieron, por culpa de Fiscalía, por culpa de la PJ, y por el retardo injustificado de las autoridades, se prescribió el caso, quedó en la impunidad. Cuando se creó la Comisión Ocasional Ampetra, muchos padres de familia y muchas víctimas acudimos allá y formamos parte de este grupo. Pero claro, aquí prácticamente, y es muy doloroso decir lo que pasa en nuestro país, que los políticos se aprovechan de esta situación. Porque en ese momento a uno lo abrazan y lo dicen que son muy solidarios, que están con nosotros, pero ¿qué han hecho hasta el momento? ¿Qué leyes han emitido o qué sanciones han dado a las instituciones que no hicieron en su momento su trabajo? Entonces, formamos la Comisión Ocasional Ampetra. Para ese entonces estaba ya el caso de mi hija prescrito. Se llevó a consulta popular la pregunta número 4, que fue votada con el 75%, fue la pregunta más votada, se aprobó, y se hablaba sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes, y también para las personas que denuncien este tipo de casos. Con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, emitimos y llevamos a Corte Constitucional un extraordinario de protección, que han pasado muchos años. Y es lamentable, en marzo, en una reunión que tuvimos, me comunican que ya ha habido una resolución. Y prácticamente la resolución nuevamente vuelven a decir que ellos acogen lo que la última sala lo dijo. Es decir, queda en la impunidad. Son esas cosas. Lo más doloroso, ¿no? La impunidad. O sea, eso es, ahora mi hija ya es mayor de edad. Cuando solicitamos y pedimos y fuimos muchas personas, en este caso Sarita estuvo al frente, formamos ya COCACEN y pedíamos, insistíamos, hacíamos plantones para que se cree la comisión permanente de la niñez, que ya no sea solo la ocasional, y fue creada.
Entonces empezó con el proyecto ya de la creación del código de la niñez que había que reformarlo, pero obviamente nuevamente nos utilizaron, porque pedían que asistamos, que vayamos, que estuviéramos ahí aportando, pero ninguna de nuestras aportaciones fueron escritas ahí. Entonces, eso sí llama mucho la atención, y vienen ya elecciones. Hay un caso que recientemente resaltó ya a la luz pública, y nuevamente el Ministerio de Educación vuelve a decir, es que es una institución privada, no podemos intervenir, no podemos hacer. Recientemente hubo acá en Quito, un caso también doloroso de un establecimiento educativo, Sarita, y ahí también volvemos a esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué las instituciones protegen? ¿Por qué cuidan la imagen institucional y no los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Son instituciones jerarquizadas en la mayoría de los casos. Hablamos de la iglesia, hablamos los mismos establecimientos educativos que los DECE pues tienen muchas fallas, los protocolos no están funcionando, o sea, hay que cambiar todo, hay que romperlo todo después de este baño de verdad. Y yo le aumentaría dentro de las instituciones que acaba usted de enumerar la familia. Por supuesto. O sea, en todo lado se encubre. Sí, eso sí, se llama, sí. Legalmente es un delito de encubrimiento. Y unas más y otras menos han encubierto totalmente este tipo de casos. Se ha llegado al extremo, en el caso de la iglesia, de crear un reglamento que siempre negaron que no existía, hasta que el Papa Francisco hace unos pocos años lo quitó, asumiendo que sí existió, por eso tuvo que quitarlo, un reglamento mediante el cual prohibían a los obispos dar cuenta a las autoridades de que este tipo de casos había existido, y les obligaban, por secreto pontificio se llama, les obligaba a que les manden a otro sitio. ¿A qué? A seguir violando. Entonces, como decir, la máxima expresión de este encubrimiento lo tuvo la iglesia, y de alguna forma lo sigue teniendo, porque desde que se fue anulado ese reglamento pontificio, yo no he oído ningún caso aquí en el Ecuador de la iglesia, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que haya denunciado a algún sacerdote, que haya entregado a la justicia común a algún sacerdote, que hayan dado cuenta de las listas de sacerdotes, porque ellos nos contaron cuando estaba en el Comité de Derechos de los Niños, que me tocó ser la relatora en el caso de la Santa Sede. Dijeron, desde el 2006 estamos llevando una lista de todos los casos de sacerdotes que se dan en el mundo. En cada país tienen esa lista, pero jamás han entregado. Entonces, o sea, si la iglesia, que es la institución que nos está hablando de la moralidad y es el referente de la moral en nuestros países, hace eso, tiene estos mecanismos de encubrimiento. Obviamente en todas las instituciones tienen esos mecanismos, no legitimados mediante un reglamento, que es una barbaridad. O sea, tienen ese mecanismo. ¿Qué pasa en el sistema educativo? El famoso espíritu de cuerpo. O sea, los primeros en enterarse de la denuncia que se dé en el DECE o se dé en algún sitio del sistema educativo son los perpetradores. Y les dicen, anda, tienes que huir, por favor. O sea, si esto pasa va a ser, si te agarran va a ser grave. O sea, así es, no nos engañemos. Y en las familias, el poder patriarcal que hay y el adultocentrismo que hay hace que no se les crea a los niños. O sea, lo primero que se hace es mentira. No, eso no pasó, te estás inventando, ¿por qué dices esto? Y es como el miedo a, vas a dañar la familia. Exacto, la familia ya está dañada en el momento en que una de las personas, miembros de la familia, el padre, el hermano, el tío, el sobrino, cometen estos actos, ¿no? Así es, pero sin embargo les obligan a callarse. O sea, los casos que se conocen en el caso de la familia son mínimos. O sea, la estructura más, más oprimente en estos casos concretos son las familias. De ahí salen muy pocos casos, se denuncian muy pocos casos,
y se sentencian todavía menos. Claro, y luego se topan con el sistema judicial, lo que decía Patricia, un sistema judicial que termina revictimizando, ¿no? Cuando preguntaba, y eso quizá ustedes tienen la respuesta por la investigación que he hecho, de este número de denuncias que se hacen, ¿cuántas llegan efectivamente a una sentencia? En el caso de ustedes, total impunidad. Nuestro país es número 1 en impunidad, de hecho, ¿no? 1 o 2, no sé, en Latinoamérica. 3 dicen que cada 100 casos, 3 salen con sentencias, que cada 100 casos que se denuncia, 3 salen con sentencias, y se denuncian, se dice, según cifras, 1 de cada 6 casos que ha ocurrido de violación. Entonces, si usted hace cálculos, suma, es terrible. Por eso es que hacemos un llamado a la ciudadanía, porque es su oportunidad de poner el caso suyo, denunciar su caso, y que juntos, porque esto no lo va a hacer ni la Defensoría sola ni COCACEN. Esto tiene que encontrar un gran apoyo a nivel de organizaciones de la sociedad civil, ONGs que están trabajando por este tema. Les llamamos a sumarse, y padres y madres de familia y chicos y chicas jóvenes que hayan sido violados en su niñez, en su adolescencia, que puedan dar la denuncia. Bueno, el caso de Cuenca, por ejemplo, con el tema del cura Cordero, es súper doloroso, ¿no? Que él pues haya fallecido, todavía aplaudido, abrazado por alguna de la gente que ignoró todos los casos de abusos sexuales que se cometieron en nuestro país, perpetrados por este cura Cordero. Pero Patricia, como para ir también generando este sentimiento de apoyo hacia las víctimas, a las familias, quisiera que usted me pueda contar un poquito cómo fue que su hija le contó, y qué debemos hacer los padres también para que salgan estos casos a la luz, para que nos puedan contar, porque muchas víctimas se callan, muchas víctimas ni siquiera han entendido que han sido abusadas sexualmente. Hemos conversado con víctimas que nos dicen, realmente yo me di cuenta, o detonó esto de que había sido víctima de un abuso sexual en mi infancia, cuando escuché a otras víctimas, cuando escuché otros casos, y ahí mi mente me regresó hacia el momento de mi infancia donde me abusaron, donde me tocaron, donde cometieron un abuso sexual que estaba en mi inconsciente, pero que ni siquiera lo había podido exteriorizar. En el caso de su hija, bueno, tenía 15 años, quizá con más conciencia, pero hay muchos niños y niñas que han sido abusados, que tienen traumas con los que están lidiando sin siquiera saber por qué los tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa conexión con su hija, y qué hacer como padres también? Bueno, debo decir que lamentablemente mi situación de salud estaba un poco deteriorada en su momento, y es ahí donde ella empezó un poquito estar triste en el colegio, y fue ahí donde él prácticamente entró como: yo te voy a ayudar, a ver qué te falta, si no tienes algún deber, no hay problema, sé que tu mamá está enferma, y claro, se aprovechan de ese momento, ¿no? Entonces, yo estuve con mi esposo acá en la ciudad de Quito, tuve una parálisis, y posterior a ello fueron tratamientos, pero dando gracias a Dios, yo retomé parte de mi vida y continué. Pero yo le notaba a mi hija triste, y ella no era así, me llamaba mucho la atención. Y venía triste y decía: mami, el profesor de History me habló porque estaba sacada las botas. Ellas los lunes utilizaban en su uniforme de parada botas, y al igual que más chicas se sacaban las botas en la hora del recreo, pero ella era llamada la atención. Entonces, otra vez le quitó una bufanda, y así cosas que se iban dando. La psicóloga empieza a preguntar qué está pasando con las notas de Evelyn, y Evelyn es llevada al DECE, y notaba algo extraño porque con ese profesor venía decayendo las notas. Entonces mi hija le dice a la psicóloga: yo ya no quiero entrar a esta clase, ya no quiero estar ahí. Y ella prácticamente le dice a mi hija: Evelyn, algo te pasa, y bueno, parte de su profesionalismo le dice: Evelyn, yo ya sé. Entonces ella le saca como de alguna manera: yo ya sé.
Y luego le llama al profesor y le dice, a ver, profesor, ¿qué está pasando con las notas de Evelyn? Y yo ya sé todo. Ella se jugó con la palabra yo ya sé todo. Y este profesor reacciona empujándole la mesa hacia mi hija y le dice, te dije que no digas nada. Entonces ella le había estado insistiendo a mi hija que hable con nosotros, pero para esto ya pasó 1 año. Entonces mi hija un día, recuerdo claramente, un 24 de mayo que estábamos en la terraza arreglando la ropa, me dice, mami, quiero contarte algo. Lo que tú sospechabas, lo que tú decías, algo tiene de cierto. Porque yo le descubrí a mi hija que se había cortado la mano y se había puesto una palabra en inglés y casi le falta el dedo para escribir, se había hecho con estilete. Entonces se había vendado la mano y yo le llamo a mi hijo, le digo, ¿qué dice ahí? Y no me decía nada a ella, entonces le traigo a mi hijo menor que sabía inglés también y me dice, sigue adelante. Pero yo hasta ese momento pensaba que era por las notas. Yo decía, es que escribiéndose en la mano, sigue adelante, no puede ser que tú salgas adelante con tus notas, sino estudia, dedícate más. Entonces ahí fue donde ella me dijo, mami, sí, esto pasó. Entonces fue muy dolorosa, tuve que conversar con mi esposo y al día siguiente nos fuimos a la institución, comunicamos, pero no nos dijeron nada, no sabían, es más, nosotros no sabíamos qué hacer. La única persona que en ese entonces fungía como vicerrector del establecimiento nos dijo, ¿y qué hacen ustedes aquí? Porque yo de ustedes ya le hubiera hasta matado a este profesor. Vayan y pongan la denuncia, que tienen todo mi respaldo. Entonces, él nos dio ese ánimo para irlo a denunciar y ha venido un camino muy largo y muy doloroso porque luego yo he tenido que prácticamente a mis hijos un poco tenerles con mucho cuidado porque sabíamos que nos enfrentábamos a un sistema judicial malo y que revictimizaba a las personas, tanto adultos como niños, pero con el apoyo de ese entonces de la Corte del Consejo de la Judicatura, tuvimos que denunciarle al fiscal que retardó 10 meses en emitir la boleta de captura y él fue destituido. Fue lo único que conseguimos en ese entonces. O sea, yo les digo a las madres de familia, a las jóvenes, a los niños, a los padres de familia que crean en sus hijos lo que está pasando y si ustedes detectan alguna situación que no es tan normal en el día a día, porque nosotros como padres sabemos y sentimos lo que está pasando con nuestros hijos, les creamos. Y no importa, es verdad que es un duro camino la parte judicial, que nos creen, no nos creen o qué es lo que va a pasar, porque al principio dicen, verá, si usted pone la denuncia, este camino es bien largo y usted va a tener que venir, no importa las veces que tengamos que ir, porque de esa manera vamos poniendo fin. Hoy Evelyn Yucaya tiene 26 años y se ha convertido también en una activista. ¿Y por qué se ha convertido en una activista? Porque el Estado no le ha garantizado, no le ha dado nada, no le ha apoyado en ningún sentido. Entonces las víctimas empiezan a ellas mismas a autoaliviar su dolor, de alguna manera ayudando a más personas, pero siempre le he dicho a mi hija, si tú no has superado, ¿cómo quieres ayudar a otras personas? Porque cada vez que se escucha en un noticiero, que sale en las redes sociales o que existen llamadas telefónicas y dicen, dime qué hacer o cómo hiciste tú o qué pasó en tu caso, es ahí donde Evelyn nuevamente vuelve a revivir. Y es lo que está pasando, ahora con muchas personas, como tú lo decías, cuando están adultas empiezan a darse cuenta de lo que pasó. Entonces, en algún momento nosotros con Sarita y con más personas decíamos que nosotros necesitamos que existe una ley que sea el derecho al tiempo. Porque si es tan difícil, como en el caso de mi hija, que tuvo que aguantarle al docente 1 año más, siendo el profesor, donde le castigaba, donde le ponía bajas notas, ¿cómo viven muchas personas, muchas mujeres, quizá con su perpetrador en el mismo hogar? Así es. Entonces,
Eso sí, yo pido que a las madres de familia, a la sociedad y a todos que denunciemos. No importa lo que nos tardemos, pero que quede un precedente, que en nuestro país exista un precedente que algo se haga. Pero ya vienen nuevas elecciones y no nos vamos a prestar para el juego político. Patricia, muchísimas gracias de verdad por contarnos este testimonio tan doloroso. Sara, pues para ir cerrando, ¿cuál sería la invitación también a toda la sociedad? El Carlitos me dice que hagamos una pausa. Voy a hacer una pausa y regresamos para hacer conclusiones, ¿sí? Regresamos enseguida. 9:41, ya volvemos solamente para tener las conclusiones de Sara Oviedo y cerrar la entrevista. Hoy vamos a hablar también de otro tema. Hay muchas vulneraciones a los derechos de los distintos sectores y grupos vulnerables en nuestro país, así es que de eso también vamos a hablar. Sara, ¿qué podríamos concluir y cuál sería la invitación para que se sumen a esta investigación defensorial? Yo creo que la más importante conclusión es de que los medios de comunicación juegan un rol fundamental en esto que queremos hacer. O sea, necesitamos muchas voces para poder llamar a los, así como el llamado que acaba de hacer Patti, tan sensible para llamar a todos para que pongan su denuncia. Esa yo creo que la otra conclusión que ya les dije es, no vamos a poder hacer mucho si todos no nos animamos a denunciar. O sea, esto es, o sea, si queremos ver la dimensión del problema, necesitamos saber cuántos casos hay, cuántos se animan. Y del número de los que se animen, vamos a poder decir y exigir al gobierno de turno y a las autoridades competentes de que tienen que actuar. ¿A dónde podemos denunciar? Bueno, Patricia cuenta que hay casos que seguramente dirán no, y están prescritos, ya no hay nada que hacer, no hay pruebas, no hay evidencia, etcétera, pero por lo menos ese baño de verdad que necesita nuestro país. Hay que denunciar. ¿Dónde podemos? En la fiscalía. El único sitio donde que se tiene que denunciar es en las fiscalías de todo el país. Ahí un caso que ha pasado muchos años, sí, sirve, o sea, que se haga por lo menos. Ahora los casos de abuso sexual no prescriben, pero desde el 2018. Atrás sí prescribían, pero no importa. O sea, el asunto es que todos los casos, prescritos o no, que podamos lograr reunir, juntos van a ser la fuerza por la cual exijamos lo que hay que exigir a las autoridades de turno, como decía. O sea, yo sé cuántas veces a Jorge Palacios, que fue el primero que denunció el caso del cura Cordero, le dijeron que ya prescribió, pero igual ¿cómo se llama? El caso de él sigue en la fiscalía, porque lo que necesitamos que haya es, de todas maneras, un informe, no sé cómo se llama legalmente, pero algo que se nos diga que en efecto el caso sucedió y que sirva de precedente, como digo, para que se juzgue todos los otros casos. O sea, bueno, hay que remover mucho en los hogares, en las escuelas, en los colegios, en las distintas instituciones, en la iglesia, hay que remover muchísimo y hay que hacerlo si pensamos y queremos que pues nuestros niños en adelante puedan ser protegidos de mejor forma. Muchísimas gracias de verdad, Patricia, Sarita, muchísimas gracias. Yo quería acotar algo sí, y decirle a las autoridades, a las que están y a las que van a venir, que piensen un momento y un poquito en el proyecto de vida de las víctimas. No es que se quiere tan solo la verdad, la justicia, se pide reparación, pero no una reparación económica, porque el dolor no se compra, ni el cuerpo de las personas se venden como andan haciendo la explotación sexual también, que es un tema por separado de esto, sino que se las aliente a continuar dándoles tratamiento psicológico, las personas que están adultas, que por lo menos les den trabajo, porque ya están adultas. Es un llamado a la acción, no a quedarnos sentados ni decir, esto pasó en nuestro país, no, sino más bien a que seamos un poco más resilientes. Así, a sanar esas heridas. A sanar esas heridas. Pero para eso necesitamos transparentar la situación también. Muchísimas gracias, Patricia. Tenemos que cerrar la entrevista porque también tenemos otras invitadas, pero les agradezco y vamos a seguir hablando de este tema todas las semanas. Ya saben cómo somos las Guarmis, machaca hasta que realmente tenga un impacto lo que estamos tratando de remover en nuestra sociedad. Volvemos enseguida.
9:47, saludamos con Michelle Aucancela, vocera de Sororas Violetas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar acerca del mes del orgullo LGBTIQ+. Y bueno, hay muchas cosas en las últimas horas. Lo que ha pasado también en Guayaquil ha permitido que podamos reflexionar. Lo bueno dentro de todo es que se permite reflexionar, y cuando estamos hablando también con Michelle queremos abordar lo que pasa en los centros educativos también, ¿no? En las universidades, porque hay estudios que muestran cómo funciona y cómo opera la discriminación y cuánto daño hace que todavía existan mentes muy cuadradas que estén haciendo daño, porque el problema es ese, que hacen daño, no es que, yo opino y mi libertad de expresión y ni sé qué, ese no es el problema es que hacen daño, que realmente afectan y vulneran los derechos de otras personas. Totalmente de acuerdo, muchas gracias por esta apertura, también agradecer a Radio Pichincha por preocuparse, por hablar por estos temas tan importantes, tan trascendentales, temas que son de fundamental conversación justamente para la ciudadanía, ya que como tú mencionabas, no se trata de decir, bueno, vamos a tolerar o vamos a respetar, pero hasta cierto límite, ¿no? La idea es como justamente hablar de estos temas para que a través de la escucha, del aprendizaje, la gente pueda dejar la ignorancia, porque la ignorancia genera mucha violencia, ¿no? Entonces, me gustaría mucho hablarte respecto del orgullo, diciendo que es una cuestión de felicidad, si bien es cierto, por parte sí nos sentimos orgullosas por ser LGBT y porque día a día, a pesar de la discriminación constante y de la posible violencia, incluso tentativas de muerte, de femicidio, de transfemicidio, estamos aquí. Pero los datos son alarmantes. Te quiero comentar que en un estudio de Pre Mujer que realizó GIZ con la Universidad de San Martín de Porras, realizaron un estudio cualitativo donde mencionan que 4 de cada 10 estudiantes de la comunidad LGBT han sido discriminados y violentados por un profesor o a su vez un administrativo. Eso es muy preocupante porque entonces decimos que qué clase de profesores o qué clase de mentores están a cargo de instruir o finalmente de como educarnos. ¿Cuál es el enfoque que están teniendo? ¿Están teniendo un enfoque conservador o un enfoque de derechos humanos? Eso también es parte de justamente generar a una sociedad que fomenta más bien las discrepancias, como la discriminación, el fomento de odio, y no se centra en una educación generando respeto, generando un ambiente libre de violencia. Y dentro de las instituciones educativas es muy grave porque te afectan en tu formación, o sea, todos estamos intentando formarnos para ser útiles para la sociedad y tú estás trabando con este tipo de discriminación esa formación precisamente y provocando que haya deserción de pronto, que se abandone los establecimientos educativos, las universidades, por que alguien está vulnerando tus derechos. Totalmente. De hecho, quiero comentarte que las mujeres y las personas de la comunidad LGBT, cuando son violentadas y discriminadas, pierden de productividad 29 días, según este estudio, ¿no? Y no solo hablamos de productividad de que no van a clases, sino se obstruye su proyecto de vida. Mucha gente se cuestiona si quiere seguir compartiendo espacios con sus agresores, porque finalmente cuando no hay acciones afirmativas de parte de las autoridades que tienen que hacerse cargo, las personas víctimas de violencia terminan desertando, terminan cambiándose de carrera, cambiándose de universidad, y no solo que solo se pierde 29 días de productividad, sino la universidad por este tipo de factores pierde 68 millones de dólares. Entonces es algo bastante crítico, y no solo por el tema económico, sino por la obstrucción a los proyectos de vida de los adolescentes, porque claro, hay que mencionar algo, y es que en la universidad, en la etapa de superior, ya vienen como que la gente con estos estereotipos, este tipo de comportamientos de odio, de discriminación desde la educación secundaria. ¿Y qué pasa? Que justamente no se habla en la educación secundaria sobre estos temas, no hay protocolos ni siquiera para personas de la diversidad sexogenérica, recién incluso se están queriendo hacer protocolos para violencia contra las mujeres, pero seguimos siendo invisibilizados, y ni se diga de las personas trans. Las personas trans no solo que sufren violencia, sino sufren
vulnerabilidad que es discriminación. Y es complejo porque ellos sufren discriminación desde el hecho de su nombre. Por ejemplo, cuando no se sienten identificados con el nombre de la cédula y quieren inscribirse con el nombre en el que se sienten identificados, terminan siendo insultados, viéndole raro, terminan siendo estigmatizados. Entonces son cuestiones que incluso muchos de ellos se cuestionan y dicen, ¿será que el estudio es para mí? Y eso es complejísimo porque finalmente es como, gracias a la discriminación, es una barrera para el acceso a la educación y el acceso también a la salud, que eso también es un tema gravísimo, ¿no? Claro, estamos hablando de truncar muchos proyectos de vida. Este estudio que ustedes presentan, donde habla de que 3 de cada 10 estudiantes LGBTIQ+ fueron violentados físicamente con golpes por parte de algún integrante de la comunidad universitaria, 4 de cada 10 estudiantes vivieron algún tipo de violencia por parte de otro estudiante o algún profesor, casi la mitad de los estudiantes admitieron vivir violencia por parte de hombres de la comunidad universitaria, 3 de cada 10 estudiantes fueron acosados por hombres de la comunidad universitaria con comentarios o mensajes ofensivos. Estamos hablando qué rangos de edad, tal vez podemos decirlo. Desde un rango de edad de 18 a 25 años. Entonces, como te mencionaba, son comportamientos adquiridos desde la educación secundaria, que finalmente no se implementa acciones afirmativas para sensibilizar, que es lo más importante. Creo que justamente esta discriminación se ve arraigada a la falta de sensibilización de las autoridades, a la falta de capacitación también de quienes están al mando de poder resolver estas conductas reprochables, es decir, los comités de ética, las direcciones de bienestar estudiantil, que finalmente son los entes a donde los estudiantes de la diversidad y las mujeres que son violentadas acuden cuando son violentadas o discriminadas. Entonces, tienen dos posibilidades, o ir a enfrentar esto, saber que te puede pasar, que te va a pasar, o invisibilizarse y callárselo, guardárselo, ¿no? Totalmente. Y eso es muy complejo, porque ¿qué pasa? Es que se genera un problema mayor y es la normalización de esta violencia. Entonces, fíjate que en estos datos, 6 de cada 10 estudiantes universitarios normalizan la violencia. 7 de cada 10, a pesar de que ven que son violentadas las mujeres o las disidencias, prefieren no decir nada, porque tampoco es que si es que ellos dicen algo, las autoridades o no les creen o simplemente van a decir, bueno, yo por comedido voy a salir mal parado, que es lo que generalmente se dice, ¿no? Muy, muy complejo en realidad este tema. Vamos a escuchar también, hemos presentado en este momento, vamos a presentarles más bien un extracto de una entrevista que le hizo Denise Herrera a Ninari Chimba. Ella es una mujer lesbiana indígena, y esto también es importante por lo que ella nos cuenta a continuación. Como población indígena, creo que estas fechas, cuando se habla del orgullo, más bien creo que es un tiempo de recordar, creo que es un tiempo para nosotros de recordatorio, porque es justo eso, ¿no? Los recuerdos que se nos arrancaron, el memoricidio por sobre nuestra propia historia, por sobre nuestros propios saberes, ¿no? Que anida también en nuestra concepción del ser, del estar, necesidades individuales y colectivas. Entonces, sí considero que empieza por ahí, como al menos para nosotras no existe orgullo alguno, mientras el racismo del Ecuador, mientras el clasismo del Ecuador y el extractivismo del Ecuador siga perpetuando, ¿no?, ese memoricidio en nuestros territorios sobre los cuerpos racializados, ¿no?, quitándonos la posibilidad de recordarnos a nosotras mismas y recordar nuestra propia historia de que nuestra existencia es completamente ancestral y milenaria, ¿no? Entonces, para nosotras sí, yo no hablaría de un orgullo, porque ni siquiera podemos dar paso a que inclusive la población heterosexual indígena sienta orgullo de ser indígena. No podríamos pensar en un orgullo de sentirnos lesbianas o personas trans o gays siendo indígenas si ni siquiera hay un paso para que incluso dentro de la población LGBTI mestiza y blanco mestiza, que es quien tiene más visibilidad y espacios ocupados públicos acá en el Ecuador, no se ha dado ni la oportunidad y no se ha dado la urgencia de abrir espacios, ¿no?, para nosotros y de reconocernos, porque no hay reconocimiento por sobre nuestra realidad y sobre todo no hay reconocimiento de la ancestralidad, de el no habitar ni cuerpos, ni vidas,
ni concepciones del amor heteronormadas, ¿no? Y cuando no hay ese reconocimiento, pues se sigue sosteniendo la colonialidad. ¿Cómo es para vos describirte como una mujer indígena dentro del movimiento y lesbiana? Asumo que no sé si hay datos exactamente de cuántas personas se identifican de esa manera dentro del movimiento indígena. No, para serte sincera, de lo que se ha contado como públicamente, bueno, creo que dentro del movimiento indígena quienes militamos desde que somos muy guaguas, ¿no? Nos conocemos bastante y si no, pues de alguna manera nos logramos conocer. Solo somos de entre 5 a 6 personas públicamente, abiertamente nombradas, se podría decir, en todo el país, imagínate. Y eso no significa que solo seamos 6 personas en el país, sino que es justo eso, ¿no? El silencio, el saber que las preguntas que yo misma me hacía, ¿no? Cuando era más guambra del pensar que el amar a otra mujer solo le corresponde o solo es un derecho para la población mestiza, porque yo crecí viendo mujeres mestizas lesbianas, pero con el tiempo te das cuenta que es solo su derecho, ¿no? Imagínate qué más colonial y qué más racista y qué más violento que el crecer con un imaginario o con una limitación de un derecho tan básico que es el amar, que es el ser feliz. Y yo creo que por ese lado, o sea, lesbianas públicamente no existen, soy la primera públicamente, diría yo, porque de ahí sé que hay y conozco, pero abiertamente, visiblemente, que utilicen la lesbianidad como algo político, ¿no? Yo me asumo como lesbiana política, que ocupo todos los espacios que pueda. Igual si tengo pareja, me gusta joderle a la gente porque les jode mucho encima de su racismo, lesbofobia, ¿no? Como Claro. verle a alguien con anaco. Es como el combo completo, básicamente. Ajá. ¿Cómo más les completo? Claro, y nos ha pasado un montón de cosas, ¿no? Por eso, y que desde ahí parte, no solo somos, yo como mujer lesbiana, me parece que hay como unas 3 chicas trans abiertamente visibles, 2 chicos gays públicamente visibles. Si bien vos no tuviste un referente, vos terminas convirtiéndote en un referente para ti. Uh-huh. Pero ¿qué fue lo que a vos te llevó a poder, así como la frase más común, salir del closet? A ver, a mí creo que, no sé, a mí me sacó el estar enamorada. Y... Aparte, es súper romántico. Ajá. Bueno, la entrevista completa la pueden seguir a través de nuestro canal Radio Pichincha Multimedia, Pichincha Plus. Y bueno, Michelle, para ir concluyendo, creo que es importante también tocar el tema de la Marcha del Orgullo, que pues ha tenido cuestionamientos y algunas trabas en la ciudad de Guayaquil por parte del alcalde Aquiles Álvarez, que él ha pedido y ha analizado que se vaya al Parque Samanes, cuando se había pedido que sea la ruta del Malecón, cruzada por la 9 de octubre hasta el Parque Centenario, es decir, que sea algo público, no algo solo para la comunidad LGBTI, que se lo mande como que a su espacio, hágalo en su casa si quiere. Entonces, bueno, eso se ha llamado la atención y ha generado también que se hable muchísimo sobre este tema y que se puedan exponer los argumentos sobre por qué es necesario que sea pública, que no es una marcha solo de celebración, sino que es una protesta social. De acuerdo, totalmente. En realidad, justamente cuando nosotros nos visibilizamos, salimos a marchar, no es porque no tengamos nada que hacer, no es porque es un hobby, justamente nuestras vidas corren riesgo, nuestras vidas corren peligro al estar afuera en las calles, donde hay un montón de gente antiderechos que ni siquiera tiene un poco de respeto por nosotros. Aún así nosotros decidimos poner nuestro cuerpo, nuestra cuerpa, para darle frente a esto y decir no más a la violencia LGBT, no más a la violencia contra las mujeres. Nosotros existimos y resistimos justamente por eso. Es importante que nosotros nos tomemos cualquier tipo de espacio, porque es importante incomodar a la gente y decir, si a ustedes les incomoda que nuestras cuerpas estén al aire, estén en un carro alegórico, estemos con un cartel, pues a nosotros nos incomoda como cada día mujeres trans, cada día, o como lo decíamos en las cifras, 1 de cada 3 mujeres, personas
personas de la diversidad en sí, LGBT, que han sido discriminadas, han sido golpeadas, han sido violentadas físicamente, eso a nosotros nos incomoda. Creo que la gente, la sociedad no está viendo, sobre todo el alcalde no está dimensionando lo que nos está atravesando, justamente porque son la clase de personas que no se ha sentado en una mesa técnica con personas que han sufrido este tipo de violencias. Yo soy víctima de violencia y sobreviviente de víctima de violencia de parte de la sociedad en sí, y justamente es por eso que nosotros ya no tenemos miedo. Nosotros decimos, hoy estamos aquí para exigir nuestros derechos como sujetos de derechos, y ustedes, Estado, estamos aquí para exigirles y decirles que ustedes tienen obligaciones frente a esto y tienen que hacerse cargo. Entonces, si a ustedes les incomoda que salgamos por esta ruta, pues a nosotros nos incomoda que nos maten y que nuestras vidas estén en peligro. Creo que hay que dimensionar y ponderar cuáles son los derechos más importantes, si de la vida o de la propiedad pública, o de la propiedad privada, perdón. Entonces, más bien como que sería de dejar por un rato, o más bien ya dejar la ignorancia que esto genera tanta violencia y genera como tanto, en vez de unión, genera mucho desunión por parte de la sociedad. Y finalmente solo hacer un llamado a las instituciones universitarias, que se hagan cargo de las cosas que están pasando, de la violencia que está pasando dentro de sus instituciones, que dejen de mirarnos a nosotros como empresas y que finalmente inviertan su dinero para generar personas capacitadas, quienes están al frente de estos entes que regulan cualquier cuestión de violencia, y también que inviertan en sensibilización. Creo que la sensibilización es lo más importante, es uno de los factores más importantes para que la comunidad universitaria pueda, no solo en teoría, saber que debemos respetar, sino que finalmente lo aplique. Y solo para concluir, nosotros, soy representante de Sororas Violetas, una organización que se organizó desde varios hechos de violencia de algunas compañeras, tanto mujeres como de la diversidad. Nosotros acompañamos integralmente a estas víctimas de violencia y hacemos un llamado que si cualquier tanto personas del colegio, personas de la universidad sienten la necesidad de buscar un lugar de seguro, un lugar de acompañamiento, de contención, pueden encontrarnos a través de redes sociales como Sororas Violetas, tanto en Instagram, en Twitter, y también pueden comunicarse a través de Facebook. Muchísimas gracias, Michelle, por estar con nosotros el día de hoy. Y hablar sobre este tema y hablarlo claramente es muy, muy importante. Michelle Aucancela, vocera de Sororas Violetas. Ya nos estamos despidiendo, amigos. Solamente quiero comentarles que el próximo 18 de julio se va a realizar la audiencia dentro del caso Spike, en otro tema, luego de 2 meses y tras haberse acumulado 2 querellas presentadas en contra de una señora que es acusada del presunto asesinato de Spike, un perro de raza husky siberiano. La jueza Yolanda Portilla definió la fecha y hora para la nueva audiencia, la misma que se realizará el próximo 18 de julio a las 9 horas en el Complejo Judicial Sur. Estamos muy pendientes, tomamos este caso de Tu Voz TV y le damos seguimiento. Esperemos poder conversar también con la abogada que está llevando este caso, porque todos los derechos que se puedan alcanzar en distintos ámbitos son importantes y para eso estamos las Guarmis. Un abrazo para ustedes, mañana volvemos a las 9, tenemos un programa mañana y esperamos que lo compartan también. Chao, chao.